y por el derecho a la encuesta de satisfacción de la actividad, para que por favor la vayan diligenciando. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de impuesto, planeación, optimización tributaria, un ejercicio de planeación financiera. ¿Por qué planeación financiera? Cuando yo estoy planeando mi futuro, yo tengo que planear el dinero que le pago al Estado, el dinero que le pago a otros por medio de mis gastos y el dinero que queda en mi bolsillo, que al final es el que yo ahorro o utilizo para mis inversiones. Entonces, por eso este tema es tan importante en planeación financiera. Y vamos a hablar particularmente del impuesto de renta, que no es más que un impuesto que se declara y se paga cada año sobre los ingresos y sobre el patrimonio de las personas y empresas. Ese impuesto de renta se paga sobre los ingresos o sobre el patrimonio, porque cuando yo hago el ejercicio de depuración de la renta o cuando hago el cálculo de mi declaración de renta, siempre voy a pagar por el mayor de los dos valores. Voy a utilizar el puntero para que nos quede más fácil. Lo primero que yo tengo que saber es quién es declarante de renta en Colombia. Y para ser declarante de renta en Colombia, yo tengo que cumplir una serie de condiciones para que realmente me toque realizar el pago de mi impuesto o la declaración de mi impuesto. Son declarantes en Colombia los residentes colombianos, es decir, con nacionales y extranjeros que hayan permanecido de forma continua o discontinua más de 183 días en el país. ¿Qué quiere? ¿Hola? ¿Alguien hizo una pregunta? No. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está entrando y saliendo constantemente del país, pero resulta que en la suma de los tiempos en el año 2021 permanece más de 183 días calendario, esa persona es declarante de renta y debe presentar el próximo año su formulario 210 para pago de impuestos. Pero adicional a eso tiene que cumplir otra condición. Una de estas, no todas, solo con una de esas que yo cumpla, ya soy declarante de renta. Y soy declarante si en mi patrimonio bruto, no neto, es decir, yo tengo un apartamento con mi esposa o si soy mujer tengo un apartamento con mi esposo o tengo un apartamento con mi madre o mi padre, y resulta que la mitad de ese apartamento o el total de ese apartamento que está a mi nombre vale más de 160.231.500. Yo soy declarante de renta. Ah, no, es que resulta que de ese apartamento yo debo 120 millones de pesos. Pues no, hay que esperar. De todas maneras, te tocaría declarar y te tocaría presentar la declaración de renta. O si mi ingreso, compras o consignaciones están por encima de 1.400 VT o 49.849.800 millones. Es decir, si una persona no se gana sino 2 millones de pesos mensuales, pero resulta que en su cuenta de ahorros almacena el ingreso de toda su familia con el cual cubre los gastos de sus padres o de su madre, y tiene en su declaración ingresos por encima de 40, en el año ingresos por encima de 49 millones de pesos, esa persona tiene que declarar renta y le tocaría presentar su formulario si también es residente fiscal colombiano. Hay un concepto que la gente lo enreda mucho, que son este tema de VTs. Las VTs es una unidad de valor tributario, es una unidad de medida que se inventó el gobierno para que cada que cambie el año fiscal se establezca un valor para esa unidad de medida con respecto a lo que cambió la inflación del año anterior. Y para ese año, esa persona en eso va a subir. Es decir, la VT tiene un valor cada año y se multiplica por esos 4.500 y nos va a dar exactamente este 162.31.500. Entonces, no es para que sepan al detalle que es un VT, pero si en algún día les explican en VT, ustedes ya sepan qué es eso para que no se enreden. Lo más importante que hay que entender es que si yo soy obligado o cumplo estas condiciones para declarar renta, una de estas más que sea residente fiscal colombiano y no lo pago o no lo presento, más que pagar es presentar, incurro en el riesgo de pagar una multa del 20% del impuesto. Entonces, muy pendientes con eso, estamos apenas arrancando el año 2021 y podemos planear este año con juicio. Hay una cosa importante y es que el impuesto de renta, las personas se preguntan, venga, lo que pasa es que en el gobierno están diciendo que van a sacar una reforma tributaria. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Le hago caso a ustedes? ¿Le hago caso a lo que parezca en el gobierno? ¿Le hago caso al asesor tributario? La realidad es que la información tributaria es año vencido. Es decir, si este año hay una reforma tributaria, esa reforma tributaria aplicará para el año 2022
porque nunca puede ser retroactivo. Entonces, este año 2021 las reglas ya están dadas, son estas que vamos a informar aquí, y con estas es con las que ustedes pueden planear este año para lograr pagar el mínimo impuesto que les permite la ley. Como les digo, no realizar el pago de impuestos es demasiado peligroso, pero la ley nunca nos ha dicho que dentro del marco de la ley no podamos utilizar todas las alternativas y ventajas que nos da hacer una optimización adecuada. Entonces, realmente, ese es el propósito de nosotros en esta reunión. Vamos a hablar un poco de datos de interés. Digamos que estas son las cifras para este año. Está la cifra del salario mínimo que está en 908.526. El salario mínimo integral, que es un salario que se paga con la prestación incluida en el valor mensual, está en 11.810.838. El salario tope de cotización equivale a 25 salarios mínimos, es decir, si usted es un profesional del San Vicente y usted adicional a eso presta servicio a otras clínicas, en los hospitales pasa mucho que algunos profesionales prestan servicios a diferentes hospitales. Lo normal es que usted pueda cotizar y tenga que cotizar por cada una de esas entidades, pero el máximo que puede cotizar es sobre 22.713.150, que son 25 salarios mínimos, y el tope máximo al que la ley le obliga a cotizar. Es decir, usted se gana 100 millones de pesos entre todas las entidades, usted va a pagar en cada entidad el proporcional a este valor de acuerdo a su ingreso. ¿Listo? Pregunta Andrés que si la presentación la vamos a compartir. Pues Andrés, la idea es que esta presentación te compartamos las memorias, va a haber incluso un video en el cual vas a poder apoyarte en esta información para que la puedas, digamos, digerir después con detalle. La retención en la fuente es a partir de 4.792.656. ¿Qué es la retención en la fuente? Estamos hablando en esta reunión del impuesto de renta, que no es otro que nosotros pagamos entre los meses de agosto y octubre de cada año. Es decir, ahorita en este 2021, nosotros entre agosto y octubre vamos a pagar el impuesto del año inmediatamente anterior, es decir, año 2020, ¿cierto? Y ese impuesto de renta lo que nos va a decir es cuánto tenemos que pagar. Pero en este año, o el año anterior, a ustedes, si recibieron un salario mensual o una prestación de servicios, el San Vicente les tuvo que haber estado haciendo algo que se llama retención en la fuente, que no es otra cosa que el pago del impuesto de renta de forma anticipada o mensualizada. Entonces, este tope lo que nos dice es que las personas que ganen más de 4.792.000 pesos están obligados a pagar retención. Eso es todo. Cesantías exentas para salarios hasta 12.707.800. Con las áreas de recursos humanos se presenta muchas veces la pregunta de cuándo puedo retirar mis cesantías exentas y cuándo no. Y esto es muy importante para saber yo cómo las llevo a mi declaración de renta. Resulta que hasta el año 2016, la ley lo que decía es que las cesantías eran pagadas al trabajador y esas cesantías no se tenían en cuenta en su base gravable, es decir, no aparecían en su declaración de renta. Y lo que dice la ley es que esas cesantías de antes del año 2016, en el momento en que yo las quiera utilizar, solamente tengo un ítem de comprobación para revisar si se convierten en ingreso o no, y es este tope de salario. Es decir, si la persona se gana más de 12.707.800 y está solicitando el retiro de sus cesantías de antes del 2016, esas cesantías de ahí para arriba van a ser grabadas de un 10% de acuerdo a una escala, hasta que sean grabadas hasta el 90%. Pero si usted se gana menos de 12 millones de pesos mensuales, sus cesantías antes del 2016 son exentas, independiente del monto que acumule en esas cesantías. Después del año 2016, las cesantías, si ustedes se han dado cuenta, ya aparecen incluso en el certificado de ingresos y retenciones, porque las cesantías se volvieron ingreso, es decir, el hospital les declara a ustedes que les pagó unas cesantías en el mes de febrero, ustedes se lo llevan a su declaración de renta como parte de sus ingresos adicional a los salarios que hayan recibido y después lo miramos cómo se los deducen, pero realmente esa es la forma de manejar las cesantías. Rentas exentas máximas hasta 182.992.320. Las rentas exentas ya vamos a entenderlo más adelante el concepto, pero digamos que es el recurso sobre el cual yo puedo hacer optimización tributaria. Yo puedo ejercer en mi declaración de renta dos recursos para obtener optimización tributaria: el ingreso no constitutivo de renta y las rentas exentas. Pero no se preocupen que aquí solamente estamos mostrando cifras. En 2 slides después vamos a ver cómo es que se aplica esto.
Rentas exentas máximas mes, como les decía, a ustedes les aplican un impuesto de retención en la fuente, que no es otra cosa que el impuesto de renta anticipado, y también tiene un valor. Si usted multiplica este valor por 2, se le va a dar este valor de acá, 182.992. Y el aporte máximo de beneficio en pensiones voluntarias o en fondo voluntario es de 137.970.400, que es el equivalente a 3.800 VTs. Si usted es una persona que se gana 100 millones de pesos, yo puedo hacer aportes voluntarios máximos hasta el 30% del ingreso. Es decir, si me gano 100, puedo hacer optimización hasta 30 millones. Pero si yo me gano 1.000, yo no me puedo hacer hasta Hola, 300. Lo que dice la ley es que solamente lo me puedo está hacer hasta diciendo que nada, 137.970, que sí, 400. que sí puede hacer, él cobra 10.000, yo ahí te mandé pues lo que él me mandó. Entonces, ¿los mando a Hola. recoger? Sí, mándalo a recoger y acá le damos 5.000 y usted le regresa. Claro que sí. Puse en silencio a Diana para que tengamos una mejor reunión. Voy a leer una pregunta. Cuando los ingresos son superiores a 22.713.000 y generas ingresos por fuera de la vinculación, prestación de servicios en otras instituciones, ¿se debe cotizar sobre todo lo que se gana o sobre el tope de 22.713.750? Felipe, esa pregunta es muy importante, porque lo que tú dices es cierto. ¿Qué dice la ley? Cuando tú prestas servicios, lo que dice sobre la prestación de servicios es que yo puedo hacer pagos hasta por el 40% del ingreso. Es decir, yo me gano 1.000.000 de pesos, yo en teoría debería cotizar sobre esos 400.000 para que me entiendan el ejemplo, porque realmente pues hay que hacer el cálculo bien. Pero si yo me gano, por ejemplo, en el San Vicente 22.713 y yo presto servicios, por ejemplo, con el Hospital General, como le pasa a muchos que lo prestan ahí en la IPS universitaria y en otras entidades, realmente la suma de todas las prestaciones de servicio más su obligación como empleado es que el tope máximo de salario es sobre 22.713.150. Y es por una explicación muy clara, y es que definitivamente es el valor máximo a cotizar en Colombia. Entonces tú no deberías estar pagando por encima de eso salario tope de cotización. Es decir, pagando salud y pensión no deberías pagar por encima de eso. Lo que dice la ley es que se debería pagar proporcional de acuerdo al ingreso. Me explico. Si yo en San Vicente me gano 30 millones de pesos, me gano 10 en el Hospital General, realmente me gano 40. Cuando yo calculo mi trabajo en el San Vicente es como empleado, entonces en teoría yo pago sobre 22.713.150. Y en el general, pues uno dice, entonces no pago seguridad social porque ya estoy en el San Vicente sobre el tope. La realidad o lo que dice la ley es que yo debería pagar proporcional, es decir, si yo me gano 10 y me gano 20, realmente me ganaría 40. Y esos 30 equivaldría al 75% del ingreso. Entonces en el San Vicente yo en teoría debería pasar la información de que estoy prestando servicios en otra parte para que sobre ese 22.703 me paguen sobre el 75 y el otro 25 yo lo pague como prestador de servicios sobre el general. Si quieres, de todas maneras, pues lo importante es que te inscribas en esta reunión y nosotros te damos pues como detalles ya de cómo hacer ese tipo de cosas. Vamos a hablar del calendario tributario, porque resulta que el año pasado nosotros estábamos acostumbrados a que los que teníamos las cédulas con los últimos 2 dígitos más pequeña pagábamos al final de la declaración. Un ejemplo, yo termino en 06 y yo siempre pagaba en estos últimos días. La única diferencia que hay de este año respecto a la declaración del año anterior es que se invirtieron los valores, es decir, quienes tenemos el 5 o 06, que es mi caso, yo ya voy a pagar de tercero y no de penúltimo, no de antepenúltimo. Entonces, para que tengan cuidado y se programen, porque uno muchas veces deja la declaración de renta por allá rezagada hasta 2 días antes de que la tenga que presentar corriendo con toda la información, y resulta que este año los calendarios se voltearon para que tengan cuidado y no vayan a incurrir en multas innecesarias. Entonces la pregunta es, yo entonces, ¿cómo sé si soy declarante o no soy declarante? Yo en esta parte siempre cuento un ejemplo de una amiga abogada, que la amiga abogada trabajaba conmigo y ella me decía, Sebas, es que yo no supero los 49 millones de pesos, recordemos que estábamos hablando de un tope sobre el cual declaró, ella no tenía ninguno de los topes y en total sus ingresos estaban por debajo de 49.800, 49.800. Eso es el equivalente al año en que ella declaró, pero ella no se pasaba de ese tope, llegaba como a 45 el equivalente a este año. Entonces yo le pregunté, Marian, venga, ¿cómo es que usted no declara? Me dijo, no, es que yo creo que no declaro, pero yo tuve unos ingresos los sábados porque soy profesora de natación, es súper deportista. Y uno diría, pues como profesor de natación, las personas naturales a uno no lo reportan. Pero resulta que Marian tenía la prestación de servicios, era con una academia de natación,
Y resulta que cuando nos pusimos a entrar a la página de la DIAN, que es esta, www.dian.gov.co, se metió como usuario registrado o como usuario nuevo. Si registrados los que ya existen en la DIAN y el nuevo es el que por primera vez se mete, uno se ingresa acá y después de que ingresa acá, debe consultar información exógena. Resulta que en esa información exógena a Marian le encontramos que tenía las clases de natación reportadas y se pasó de los 49.800.000. Ella no presentó declaración, entonces le tocó pagar multa. Entonces, tengamos mucho cuidado y la verdad es que estos son tips que son muy buenos para tener yo claridad de si tengo o no tengo que declarar renta, porque la persona que tiene unos ingresos elevados ya lo sabe, pero la persona que está en ese limbo de ingresos realmente muchas veces peca por omisión, más que porque vaya a pagar, porque hay una cosa importante y es que cuando yo declaro renta no significa que vaya a pagar. De hecho, gran parte de los ingresos bajitos o de estos casos en los que vimos que la persona tiene que presentar su declaración, los valores van a ir muy cercanos a cero. Entonces, yo omitir ese pago implica pagar una multa innecesaria que probablemente me hubiera tocado pagar cero en mi declaración. Entonces, para retomar entonces cómo se ingresa a la DIAN, se meten www.dian.gov.co, se loguean con cédula y con contraseña o crean la contraseña, se meten aquí en consultar información exógena y le dan clic. Y la información exógena les va a presentar información exógena de este año y de los años anteriores. Un tip adicional, probablemente si ustedes en este momento están entrando en el computador y están buscando la información exógena, todavía no les va a aparecer, porque la ley le da ciertos plazos a todas las entidades de presentar esto. Resulta que si ustedes en este momento al San Vicente le piden el certificado tributario de ingresos y retenciones, probablemente el San Vicente apenas se los está empezando a sacar esta o la otra semana, porque la ley le permite a las entidades presentar estos certificados hasta estas fechas. Ellos reportan esa información a la DIAN, es decir, la reportan mediante un formulario de información exógena, y la DIAN se encarga de recopilar toda esa información y la pone disponible para el público más o menos en el mes de julio a finales. Entonces, para que ustedes puedan encontrar la información exógena año 2020, que es la que vamos a declarar este 2021, se van a meter aquí después del mes de junio, y en el mes de junio van a encontrar ahí la información de todas las personas que la reportan. Le aparecen los bancos que reportan cuánto movieron en cuentas de ahorro para los topes mínimos de consignaciones en cuenta, le reporta el empleador y los empleadores cuánto le consignaron y cuánto le retuvieron. Es decir, esa es la hoja de ruta que ustedes necesitan para saber si tienen que declarar o no tienen que declarar renta, y con eso sacan todas las dudas e inquietudes. Ahora bien, como cambiando de tema y hablando un poco de la carpintería, vamos a hablar realmente de cómo se depura el impuesto de renta. El impuesto de renta en Colombia para la persona natural consta de 3 cédulas en general. Es decir, Colombia venía de un modelo inglés en el que todos los ingresos se tenían en cuenta y esos ingresos se metían en una bolsita y al final se tomaban en cuenta unas deducciones y se depuraba. Resulta que a partir del año 2016, lo que dijo la ley es empezar a manejar un sistema cedular, que no es otra cosa que un sistema de diferentes tipos de ingreso, no más. Y particularmente para este año 2020 y 2020-21, que son los 2 años que están en curso, el que declaramos este año y el año siguiente, que es cuando vamos a declarar para el año entrante, este es el sistema que rige, donde está una cédula general, que son los ingresos que yo recibo como empleado, con ingresos por salarios, por comisiones, por honorarios. La mayoría de los médicos se preguntan, bueno, pero si yo presto servicios como médico en otra parte, o yo presto servicios adicionales a eso en la universidad, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que es muy común que se dé en el San Vicente, entonces yo ¿con qué tipo de ingresos cuento? La realidad es que todos esos ingresos, como provienen de una actividad profesional, son en la cédula general, provienen como renta de trabajo, para que no se enreden. Las rentas de capital obedece más a ingresos provenientes de arriendos, por ejemplo, cuando yo tengo una segunda vivienda, un local, una bodega o cualquier otro tipo de inmueble que sea rentado y que para eso va a recibir un canon de arrendamiento. O si adicional a eso yo no tengo las inversiones en unos fondos de pensiones voluntarias, sino que la tengo, por ejemplo, en CDTs, resulta que cada que se causen esos CDTs, me van a causar un ingreso y ese ingreso se considera como rendimiento financiero y va a ser parte de mi declaración de renta. Digamos que como publicidad política pagada, eso no pasa cuando yo tengo un fondo de inversión, porque los intereses solamente se causan al final del periodo cuando yo decido liquidar parte o el total de la inversión. Entonces,
para evitarme esos ingresos cuando mis rentas de capital son muy altas, constantemente es cambiar esos CDTs que me generan ingresos mensuales o cuando lo tengo en cuentas de ahorros también. Y las rentas no laborales obedecen sobre todo a las personas, cuando yo por ejemplo no soy médico, sino que soy abogado o soy contador y tengo 2 personas a mi cargo para esa actividad. En ese caso no se consideran rentas de trabajo, sino que se consideran rentas no laborales y van a ser parte de esta otra subcédula. Es decir, la cédula general va a tener rentas de trabajo, va a tener rentas de capital y rentas no laborales. Aquí hay otra pregunta. Si soy asalariado e independiente, pero los ingresos que tengo de independiente los consigno yo directamente en la cuenta AFC, ¿ese ahorro de AFC es deducible? Es que el banco me dicen que como yo hago el ahorro como independiente y no por nómina de San Vicente, no es deducible. A ver, Andrés, recordemos que hablamos en algún momento de 2 tipos mejor dicho, de 2 formas de recaudar el impuesto. El impuesto de renta, yo lo pago como retención en la fuente, o lo pago como impuesto de renta cuando presento mi declaración. Desde el punto de vista de retención en la fuente, como no salió de nómina, usted no va a tener retención asociada o disminución de retención. A ver, resulta que cuando yo depuro la renta, que lo vamos a ver más adelante, yo empiezo a utilizar todas las deducciones que me permite la ley, tanto en declaración de renta como en retención en la fuente. Y al hacer el cálculo de mi retención en la fuente, si yo no lo pago como deducibilidad desde el hospital, el hospital nunca le va a bajar esa retención en la fuente. Y esa retención que le baja, se la reporta al banco como beneficio tributario dentro de la AFC. Entonces, si usted quiere ganarse también retención en la fuente o disminuir la retención en la fuente, la realidad es que lo que le dice el banco es cierto. Usted debería realizar la deducción desde el hospital para que le bajen la retención, para que obtenga un beneficio tributario, para que vaya a la AFC. Y con la AFC usted ya decide si lo ahorra o paga el crédito hipotecario. Pero si usted lo que quiere es bajar el impuesto de renta, la realidad es que el impuesto de renta usted sí puede hacer, pues digamos que sí pudiera hacer el aporte para obtener el beneficio en renta. ¿Me explico? Unas palabras de cómo retirar los saldos positivos de la DIAN. ¿Le parece bien difícil? La realidad, Lili, es que retirar saldos de la DIAN es difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una solicitud de devolución de saldos. La realidad es que nosotros como Financial Planner, como planeadores financieros, lo que buscamos es que esos saldos en la DIAN siempre sean los mínimos, porque pues, es plata que primero está generando al cero de interés y segundo, pues puede que se queden N años allá. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando yo voy a solicitar una devolución de saldos de la DIAN es llenar un formulario que la DIAN tiene previamente estipulado para eso, y la realidad es que el que lo solicite van a expulcarlo, es decir, van a revisar que las declaraciones anteriores que todavía no estén en firme, pues estén bien diseñadas en su declaración de renta. Entonces, la realidad es que lo puede hacer, la respuesta es sí. Lo importante es que usted haya sido muy responsable con su declaración y le digo muy responsable porque en el caso de ustedes como prestadores de servicios o asalariados, pues por lo general sí pasa. Pero si yo, por ejemplo, soy un independiente que presto una actividad totalmente diferente a la que estamos hablando con ustedes, y yo usualmente tiendo a meter, por ejemplo, beneficiarios dependientes económicos cuando no los tengo, o pongo que me tome todo el beneficio de aportes voluntarios cuando no los tengo. Ir a la DIAN a pedir esos saldos a favor es casi decirle, señor, si yo dije mentiras y cláveme una multa. Pero si ustedes, por lo general, han hecho la declaración de renta sin ningún problema, con todos los estándares que exige la ley, pues no debe dar miedo de reclamarlo. Y yo antes recomendaría pues que uno lo reclamara porque eso es plata guardada ya al cero. Entonces, por eso pues pensaría que se puede reclamar. Hay otras 2 cédulas que también se puede presentar mucho en el gremio de ustedes. Es que como muchos o algunos de los que estamos aquí son médicos, resulta que algunos médicos prestan servicios pero ya están pensionados, o también puede pasar en las plantas de empleados. Ya tengo mi pensión por fondo público privado y soy tan eficiente o tan bueno que la empresa me quiere seguir teniendo trabajando, o si no me quiero ir para la casa y quiero seguir trabajando. Entonces tienen la cédula general, que es la que hablamos anteriormente, y tienen la cédula de pensiones. Y resulta que la cédula de pensiones es todo lo que yo recibo por medio de pensión. Y la realidad es que obtener o recibir una cédula de pensiones, la ventaja es que todo lo que hemos hablado aquí no la va a afectar.
porque las pensiones son 100% deducibles. En Colombia en este momento las pensiones son deducibles por valores de más de 30 millones de pesos. Y la realidad es que para que una persona llegue allá de esa pensión tiene que ser que tiene una pensión de sobrevivencia porque su esposo se murió y su esposo estaba sobre el máximo, y resulta que yo como pensionado de vejez también tengo una pensión sobre el máximo, y aún así ni siquiera llego, pero eso sería como lo más cercano a un valor de pensión alto. Entonces, todo lo que yo reciba como pensión se mete en esta cédula y se depura, y al final voy a pagar cero, y todo lo que recibo como renta de trabajo se depura acá y se depura diferente a la cédula de pensión. Y adicional a eso, como también sabemos que hay muchos emprendedores en las compañías, también uno se pregunta cómo recibo los dividendos y participaciones. Y resulta que los dividendos y participaciones, que son cuando yo meto plata en una empresa y esa empresa por medio de acciones me entrega utilidades, resulta que la ley es muy clara y dice que todo lo que esté por encima de 10, 11 millones de pesos tiene una deducción del 10%. Es, digamos, la forma de depurarlo. Entonces, para este ejercicio, digamos, esta charla, para que quede muy clara para ustedes, nos vamos a enfocar en la cédula general. Hay otro tipo de ingreso diferente a las cédulas que la gente también tiene en cuenta y que es importante mencionar, y es el tema de las ganancias ocasionales, que no es otra cosa cuando yo, por ejemplo, vendo una propiedad, o cuando vendo un vehículo, cuando vendo una empresa, cuando vendo un activo. Resulta que yo, cuando tengo un activo, yo ese activo lo compré por un valor, lo vendí después de cierto tiempo, y ese cierto tiempo el activo se valorizó o vale más. Esa diferencia entre el valor inicial y ese valor final se llama valorización, y sobre ese valor la ley lo que dice es que se paga un 10% como ganancia ocasional. Es importante mencionar que estas ganancias ocasionales es uno de los factores que más hacen que una persona declare renta. Es decir, yo soy una persona que mi apartamento vale 80 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Y resulta que ese año lo vendí, mis ingresos son 30 millones, pues no declaro renta por ingreso, por patrimonio tampoco porque no está encima de 160, pero resulta que realicé una venta y moví por cuentas de ahorro 80 millones de pesos, o moví 80 millones de pesos dentro de los agentes que me reportan en el sistema financiero. Entonces resulta que ese año a esa persona le va a tocar declarar renta porque realizó la venta, y adicional a eso va a tener que mirar si tiene que pagar ganancia ocasional o no. Vamos a cambiar un momentico el puntero, lo van a poner aquí en pluma. Eso. Entonces resulta que esa persona le va a tocar pagar ganancia ocasional. Esa ganancia ocasional, ¿cuándo se cristaliza o cuándo se materializa? Si yo con el activo quedé menos de 2 años, es decir, yo compré el apartamento, compré el encargo fiduciario, resulta que el encargo fiduciario está a mi nombre, y resulta que yo lo compré por inversión y en 1 año y medio me dio por venderlo, resulta que ese ingreso va a ser parte de esta cédula general, y hay que tener cuidado con eso porque ya vamos a ver más adelante, aquí el ingreso se vuelve muy costoso. Pero si yo me quedo más de 2 años con ese activo va a empezar a pagar sobre ganancia ocasional, que es el diferencial de compra y venta, sobre el 10%, que es lo que se explicaba ahora. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuando yo vendo una propiedad, por ejemplo, por inversión, porque si yo la vendo antes de 2 años, va a causar un ingreso mucho más alto. ¿Qué otras cosas van en ganancia ocasional? Para los que les guste jugar, por ejemplo, el baloto, por ejemplo, como es una ganancia ocasional, va a pagar un impuesto del 10%. O si por el contrario, pues resulta que lastimosamente, como estamos en un momento en el que se ven muchos fallecimientos alrededor nuestro, lastimosamente por el momento en el que estamos en pandemia, surgen herencias o porciones conyugales, donde todas esas diferencias o esos ingresos que voy a recibir también entran como ganancia ocasional en mi declaración de renta. Digamos que aquí se encierran en la depuración de la cédula laboral. Recordemos, me devuelvo, en la cédula general hay 3 tipos de subcédula, una que es rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. En esas rentas de trabajo, vamos a hablar aquí de cómo se depura, porque la realidad es que la mayoría de ustedes están inmersos en esta cédula en su mayoría de ingreso o en gran parte de su ingreso. Por lo menos el 90-95% de las personas que asisten a estas charlas y que pertenecen a una empresa están en esta cédula. Entonces, digamos que como para explicarles qué me puedo deducir en una declaración de renta, son 2 tipos de cosas. Me puedo deducir ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y 2 cosas que compiten, que en realidad serían 3, pero estas 2 compiten entre sí, que son las deducciones o las rentas exentas. Hablemos un poquito como de cada una.
La primera parte, estamos hablando que cuando nosotros nos llega la colilla de pago en la empresa, siempre decimos, bueno, nos deducen 4% de salud y 4% de pensión. Y resulta que esos pagos de salud y de pensión son deducibles 100% de renta. Es decir, lo primero que me llega en mi certificado de ingresos y retenciones que me expide el San Vicente es que yo tengo un pago a salud y pago a pensión y el certificado dice cuánto pagué. Eso es 100% deducible de impuestos y se llama ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero resulta que las personas que incluso quieren acelerar sus... no, hay otra cosa incluso, perdón, que cuando yo gano más de 4 salarios mínimos o cuando gano más de 16, a mí me deducen 1 a 2% adicional, que también es ingreso no constitutivo de renta. Entonces, para la persona que dice, bueno, me están deduciendo mucho este tipo de cosas de mi colilla, entienda que ese tipo de cosas le está ayudando al sistema y a usted en su declaración de renta se los puede deducir 100% para que no se preocupe. Pero adicional a eso, en los fondos privados, porque en el fondo público yo no puedo hacer esto, sobre todo para las personas jóvenes que quieren empezar a mirar una pensión anticipada o mucho más de los 62 años, los 57 mujeres. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como yo soy millennial de los primeros, o sea, yo estoy como en el limbo entre los millennial y no millennial, pero cuando yo escucho gente mucho más joven que yo, siempre las personas dicen que no quieren trabajar el resto de su vida, que solamente quieren trabajar hasta los 50 años, hasta los 55 y que el resto de tiempo se quieren ir a viajar. Y resulta que eso es muy loable porque realmente ese es un tipo de estilo de vida que en este momento para las personas es importante. Pero también es importante entender que para yo poder viajar y hacer muchas cosas, pues tengo que ahorrar. Y la ley me permite deducirle como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional los aportes voluntarios al obligatorio. Es decir, yo puedo hacer aportes voluntarios que son ahorro, que son deducibles 100% del impuesto, hasta un 25% de mi ingreso a mi fondo de pensiones obligatorias, sin que, o sea, si tengo claro que esa plata es para acelerar mi pensión. Si no es para acelerar pensión, realmente digamos que sería costoso estar metiendo y sacando esa plata en los fondos de pensiones, pero si ya necesitan pues como algo mucho más personalizado, pues en la inscripción de esta charla pues se pueden comunicar con nosotros o nosotros nos comunicaremos con ustedes, pero realmente si esto no es para pensión es muy, muy delicado. Y adicional a eso, que son los que la gente más tiene en cuenta, y es las rentas exentas, que no es otra cosa que los aportes a cuentas AFC, como mencionó el compañero anteriormente, los aportes a fondos de pensiones y las cesantías voluntarias. A ver, digamos que la ley me permite deducirme varias cosas. Si yo tengo dependientes económicos, yo me puedo deducir hasta el 10% del ingreso. Es decir, yo me gano 100 millones de pesos, yo me puedo deducir el 10%, es decir, 10 millones de pesos. Pero si yo me gano 200 millones de pesos, yo ya no me puedo deducir el 10, yo me puedo deducir máximo 13. Y si me gano 400 millones de pesos al año, tampoco me puedo deducir el 10, me puedo deducir hasta 13. Entonces es muy importante entender, porque uno siempre dice, no, es que yo para qué hago optimización tributaria. Si la ley de entrada me da un 10% por mi hijo, hay otra cosa. Si yo tengo 2 hijos, no me puedo decir el 20. Lo máximo que me dice la ley es, si tengo un hijo, me puedo decir el 10 o máximo este valor. Listo. Y adicional a eso, la gente dice que como tiene ese dependiente, también se puede deducir un 25% de renta exenta por ley. Y la realidad es que hay que tener cuidado con esta primera afirmación, porque resulta que cuando ustedes miran esto es un sistema en el cual se van restando en cascada. Entonces, después de tomar todas las deducciones, la ley me permite descontarme un 25% de lo que me quede. Es decir, yo aquí, supongamos que tenía el 40% de rentas exentas, me deduje por el dependiente económico el 10, me quedan 30 y el 25 me lo puedo deducir después de recalcular ese 30. Entonces, la única forma de obtener ese beneficio completo, que es el 40%, es realizando la optimización completa de acuerdo a esta información. Hay una cosa clara y es que los intereses de vivienda también son deducibles de impuestos. Entonces, hay médicos y personas que dicen, listo, voy a invertir en una segunda unidad habitacional, voy a invertir a comprar un apartamento y resulta que el apartamento es deducible ¿hasta cuánto? Hasta intereses de 42.728.400. Entonces, la respuesta que es una deducción, la respuesta es sí. Pagos de salud a medicina prepagada y pólizas complementarias también son deducibles, hasta 6.836.000.000 al año. Y aportes a pensión voluntaria y a cuenta FC, máximo 135 millones de pesos.
Hagámosle un poquito de suma a esto. Entonces, es importante entender que si yo no tengo muchas de estas optimizaciones o deducciones, realmente el fondo voluntario, la cuenta IFC, me van a ofrecer una alternativa interesante para yo obtener un ahorro y que con ese ahorro tenga una deducibilidad de un impuesto. Es importante mencionar cuándo utilizo la cuenta IFC y cuándo utilizo la pensión voluntaria, porque la verdad, los dos son productos muy buenos, pero dependiendo del momento en que esté la persona. Resulta que una persona va a comprar o tiene en este momento una vivienda y sobre esa vivienda tiene un crédito hipotecario. Resulta que la cuenta FC en ese caso es un vehículo excelente porque la plata que va a obtener para disminuir impuestos entra en la cuenta FC. Lo que dice la ley es que esa plata debe durar o 10 años o cumplir de requisitos de pensión o requisitos de 10 años, requisitos de pensión o compra de vivienda nueva usada. Y resulta que como estás comprando vivienda nueva usada, al afiliarlo a la AFC y afiliarlo al crédito hipotecario solo por el hecho de mandar la plata a AFC y no a una cuenta de ahorros, ustedes automáticamente la plata que manden allá les va a ayudar a que las rentas exentas sean más altas. Es decir, voy a pagar menos impuestos. Entonces, aquel que tenga un crédito hipotecario en este momento, utilice la cuenta de AFC. Para el que no la tenga, que realmente nos va a permitir abonar ahí la AFC el pago de la cuota mensual y automáticamente deducirme el impuesto de renta, que es bastante interesante. Pero también hay gente que ya no le interesa más viviendas, que ya incluso tiene requisitos de pensión o no los tiene, o que quiere hacer un ahorro para aumentar un objetivo, llámese mejorar sus condiciones futuras, ahorrar una plata para una universidad del hijo o qué sé yo, otras cosas. Entonces, cuando yo no tengo en este momento un crédito hipotecario asociado, la pensión voluntaria se vuelve un vehículo excelente porque me permite utilizar diferentes tipos de inversión de acuerdo al perfil de riesgo. Es decir, en una pensión voluntaria se van a obtener un mejor rendimiento de acuerdo a lo que yo necesite para esa plata que en una cuenta de FC. Entonces, como les explicaba ahorita, depende del momento que me va a convenir más. ¿Listos? Cesantías es importante mencionarla porque las cesantías voluntarias, sobre todo cuando yo, a ver, volvamos aquí a esta gráfica, resulta que yo recibo rentas de trabajo y aparte recibo ingresos por rentas de capital. Y las rentas de capital no es otra cosa que yo recibo un montón de arriendos. Resulta que la gente no le para bolas al año, uno hizo el ejercicio tributario completo y resulta que realizar este 30% de rentas exentas se vuelve muy complejo por medio de pensiones voluntarias. Entonces, a esa persona le queda al final del año un salvavidas adicional que se llaman las cesantías voluntarias, en las cuales la persona puede hacer aportes hasta por una 12ª parte de ese ingreso como independiente para tener una deducibilidad en su renta y que esa cesantía las pueda utilizar en cualquier momento. Entonces, es un producto bastante interesante. Pero adicional al que sí es empleado, y que, como les decía acá, en el ingreso del San Vicente le reporta que tienen el salario, le reportan que tiene el pago de primas, cesantías y todas estas cosas, pero adicional a eso, bueno, y las cesantías. Resulta que la ley lo que dice es que esto suma en el ingreso, pero abajo en las rentas exentas también me las puedo deducir, para que no se asusten, pues que de todas maneras ya se vuelve un ingreso. Y al final, después de hacer toda esta depuración de renta, nos va a dar el impuesto de renta a pagar, que como decía una compañera suya, si mi retención en la fuente en el año fue más alta que mi impuesto de renta, yo voy a quedar con un saldo a favor en la DIAN. Y si es más bajita, voy a quedar con un saldo a pagar. Uno dice, pero es que la optimización tributaria, ¿para qué si yo pago impuestos de todas maneras de acuerdo a mi ingreso? Y la realidad es que los impuestos en Colombia son exponenciales. Es decir, una persona que se gane menos de 1.090 VTs, es decir, después de depurar su renta que esté por debajo de 36.037 millones de pesos, paga cero. Pero una persona que gane más, el impuesto se va volviendo exponencial, que ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces es importante entender que si yo no hago optimización, puede ser así de delicado. Y estos ejemplos los estamos mostrando con información real para el año 2021. Es decir, una persona que se gana 6 millones de pesos de ingreso, es una persona que va a recibir en el año 78 millones, se deduce, como les decía, la salud y la pensión, se deduce el fondo de solidaridad pensional, que son, como les decía ahorita, ingresos no constitutivos de renta, que son esos que están acá. Y al final le va a decir, después de hacer la depuración de la renta, que tiene que pagar un impuesto de 1.885.440. Uno puede decir, pero es que en retenciones en la fuente tuve retenciones de 2 millones. Pues sí, quedaste con un saldo a favor, pero el impuesto realmente lo pagaste, porque te lo dedujeron mensual, pero igual lo pagaste.
Ahora bien, si esa persona toma los alivios independiente de cuál sea, en el mismo ejemplo, esa persona automáticamente va a lograr bajar su impuesto de 1.885.000 a 717.510. Entonces, si yo, por ejemplo, o una de las opciones que estuve utilizando es el fondo de pensiones voluntarias, solo por el hecho de realizarlo, yo me estoy ganando 1.000.000 de pesos de ahorro con base en impuestos. Y como decía Andrés ahorita, esta persona probablemente le van a bajar, si lo hizo por medio de la nómina, en retención en la fuente. Pero para el caso de Andrés, que está realizando el pago del impuesto de renta o que lo está pagando para obtener beneficio tributario en su impuesto de renta, la realidad es que en su declaración de renta sí se lo puede tomar como beneficio tributario. ¿Listo, Andrés? Ahora bien, uno dice que pues, el impuesto, de acuerdo a mi ingreso, sube lineal. Y la realidad es que, como les explicaba en la tabla anterior, los impuestos en Colombia no son, o sea, normalmente uno cree que los impuestos crecen así. Y realmente el impuesto lo que hace es esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mire que una persona que se gana 4 millones de pesos más, su impuesto pasa de 1.800.000 a 9.924.800, es decir, se multiplica casi que por 4. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si yo no le paro bolas a las optimizaciones, yo estoy pagando impuestos innecesarios que si estuviera utilizando los alivios para este ejemplo, estaría ahorrándose ya casi 3 millones de pesos en impuestos. Sigue siendo un montón de plata que cuando usted suma la rentabilidad tributaria más la rentabilidad del fondo, realmente es un ejercicio muy bueno de optimización y de construcción de patrimonio al futuro. Y si el ingreso ya no es de 10, sino que subía a 17, es decir, ni siquiera el doble, sino que solamente subió 7 millones de pesos más, esa persona ya se le multiplicó por 3 nuevamente este ingreso, está en 31.133.603, y si ejecuta los alivios, esta persona se está ganando más de 10 millones de pesos en ahorro tributario. Entonces, párenle bolas, háblense con su financial planner, porque realmente cuando usted hace un ejercicio tributario a conciencia puede lograr un beneficio muy interesante en lo que le pago al gobierno, que el gobierno me está permitiendo bajar de acuerdo a si soy juicioso con el ahorro y que realmente no lo estoy haciendo. Entonces, párenle bolas porque aquí puede haber una opción bastante interesante de bajar impuestos. Para finalizar, pues vamos a hablar como de algunos tips tributarios y realmente, como les decía ahorita, la ganancia ocasional tiene en venta de activos tiene una tarifa del 10%, y esto es lo que les explicaba ahora, que si la vivienda o el inmueble o el lote o lo que sea, yo lo vendo antes de 2 años, se va a ir a cálculo de impuesto por medio de mi renta. Y si yo lo meto dentro de mi renta, ya saben que el impuesto es exponencial, es muy delicado. Pero si yo como mínimo me quedo con ese inmueble 2 años, yo solamente voy a pagar un 10% sobre el diferencial de compra y venta. ¿Listo? Es básicamente lo que estamos explicando acá. Otro tip importante, si yo por ejemplo lo que estoy buscando con esa nueva vivienda es cambiarme a una vivienda más grande porque no sé, qué sé yo, me casé o tuve un hijo o se vino mi mamá a vivir la casa porque no podía tenerla por fuera porque está muy enferma, por cualquier cosa, y resulta que yo me tengo que pasar por un inmueble más grande y ese inmueble en su valor catastral, es decir, el valor que me manda el municipio en el cual vivo, cuánto vale mi casa, y esa casa no supere los 12.500 VTs, el vendedor, es decir, quien está vendiendo la casa para cambiarse a la más grande, puede enviar a la cuenta FC hasta 7.500 VT de esa ganancia ocasional. ¿Para qué? Para evitarse este impuesto. Entonces, ténganlo en cuenta porque realmente esto les va a ayudar sin hacer ninguna triquiñuela con el contador de cómo acomodamos mis activos. Es algo que es legal y que la ley nos permite tener un descuento hasta 7.500 VT por este pago por esta forma de ahorro. Y adicional a eso, quienes aporten al RAIS o al fondo privado pueden hacer aportes voluntarios a su fondo de pensiones obligatorias, ya lo mencionamos anteriormente. Es decir, todas aquellas personas que estén viendo dentro de uno de sus objetivos de ahorro, de inversión o sus objetivos futuros, la posibilidad de tener un colchón económico que independiente de que yo trabaje o no trabaje, tenga propiedades o no tenga propiedades, me entre mensual a mi cuenta de ahorros sin preocuparme por cómo lo genero, puedo generarlo mediante aportes al fondo obligatorio si no exceden del 25% del ingreso. Es decir, estos ejemplos que tenemos acá, nosotros ni siquiera estamos metiendo este ahorro voluntario. Es decir, si yo tuviera los aportes a fondo voluntario de personas obligatorias, incluso estos impuestos podrían bajar más. Entonces, me estoy ganando un impuesto, estoy ganando recursos para mi ahorro futuro y estoy logrando que ese dinero se descuente de mi declaración de renta.
Entonces, párenle bolas con su asesor financiero, que ahí también pueden encontrar un vehículo interesante de ahorro. Este tema no lo voy a tocar aquí. Y esto es importante también para darle bolas. Normalmente las personas no le paran muchas bolas a los seguros de vida. Y resulta que los seguros de vida, yo puedo utilizar seguros de ahorro con los cuales obtenga beneficio tributario. Y resulta que en el año del fallecimiento de la persona o de cumplimiento del seguro, la persona puede obtener hasta 450 millones de pesos, que es el equivalente a 12.500 VTs, como 100% exento. Entonces, si yo soy de las personas que no soy muy juicioso con el ahorro o que no le paro muchas bolas y que me tienen que deducir mensual ese ahorro para poderlo hacer y quiero obtener beneficio tributario, yo, por ejemplo, pudiera utilizar un seguro de ahorro que me permita realizar ese ahorro mensual y que adicional a eso, si se cumple el evento catastrófico, yo tenga un beneficio tributario de 450 millones de pesos o hasta 450 millones de pesos 100% exento, más el ahorro que tenga en mi cuenta. Entonces, es una figura bastante interesante para que le paren bolas. Muchísimas gracias. Quisiera que de pronto, por medio de sus micrófonos, si quieren hacer preguntas adicionales, las puedan hacer. Voy a mirar en el chat si hay de pronto más preguntas. La última que vi fue la de... ¿Qué otras preguntas? Mensajes no leídos. Vamos a mirar acá. Felipe, Andrés, que ya la leímos también. Lili también la leímos. Por favor, le pedimos a los asistentes. Existe una limitante para las rentas exentas del 40%. El Estado le da el 25% si se tiene independiente. Es otro 10%. Entonces, en realidad, lo que se debe optimizar es solo el 5%. Es lo que yo te decía, Andrés. Nosotros no podemos mirar las rentas exentas así, porque el 25% siempre es del sobrante. Es decir, tú del 40% ya le dedujiste el 10%, que es el dependiente económico, te queda el 30%. Y de ese 30% me puede deducir el 25%. Entonces yo nunca voy a poder, o sea, el 25% de eso. Entonces yo para poder llegar a ese 40% en total, siempre voy a tener que hacer o ahorros voluntarios o voy a tener que tener intereses de vivienda, que es importante mencionar. Cuando yo estoy planeando financiera, o sea, y decimos que la planeación tributaria es una planeación financiera, porque realmente lo que yo estoy buscando con las personas que asesoro y con las personas que asesora Carlos es que la persona realmente a futuro tenga un mejor futuro patrimonial para él y para sus hijos. Entonces, la realidad es que los intereses de vivienda es un excelente vehículo para deducir. Sí, la realidad es que sí. ¿Se van a poder deducir de renta? La verdad es que sí. Pero hay una cosa importante y es que yo el dinero se lo estoy pagando a un banco, no se lo estoy pagando al gobierno. Entonces me lo estoy deduciendo de impuestos, pero realmente esa plata efectivamente no está entrando a mi bolsillo. Entonces, en lo posible, en la medida que uno va creciendo, financieramente hablando, esos intereses de vivienda los debería ir bajando rápidamente, porque igual así la plata yo me la estoy deduciendo me la deduzco en impuestos, igual se la estoy pagando a un banco y lo importante es que esa plata futura empiece a entrar a mi bolsillo 100%. Entonces empezar a mirar cómo hacer pagos acelerados para empezar a mirar si por medio de ahorro me compro una segunda casa, por compra de activos o guardo reservas o lo que sea. Pero entonces, volviendo como a la pregunta de Andrés, sí, definitivamente Andrés, para tu caso particular si quieres, pues si te inscribiste en la charla probablemente Carlos te va a llamar y harían ese ejercicio tuyo de cuánto tenés que hacer por optimización. Hay muchos casos en que las personas son muy juiciosas y ya tienen sus rentas exentas copadas. Entonces ya tomaría las decisiones de optimización más de organización de su patrimonio que de otra cosa. Pero la realidad es que hay personas que uno va a ver y definitivamente este tipo de cosas no las han explorado o no las hacen por descuido o por desconocimiento. Entonces la invitación es a que todos los que estén en esta reunión se comuniquen y averigüen cómo se hace para optimizar ese 40% de rentas exentas y el máximo en ingreso no constitutivo de renta para pagar el mínimo de impuestos. Carlos, estás en silencio. Gracias, Sebastián. Por favor, le recordamos a los compañeros que están en ese momento en la charla llenar la encuesta de satisfacción que nos está pidiendo la institución, ¿sí? Agradecemos muchísimo a San Vicente Fundación por permitirnos presentar estas charlas
y agradecemos a nuestro especialista, a Sebastián Arango, por habernos entregado esta información tan clara y tan concisa, y que realmente, pues como lo llamamos, impuesto por humano, nos parece que efectivamente logró su objetivo, porque lo vemos de una forma como muy sencilla. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos.